es la clase de reacción del suelo y calidad de agua para riego. Chan, 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 chan. Les voy a mostrar este, les voy a mostrar este otro. No sé si tienen abierto el... Con razón, se abrió la guía de problemas. Bueno, ahí vamos. Ya les comparto la reacción del suelo. Ya una cosita. Ya... Como ácido cuando es copa uva. Esperen. ¿Qué les iba a decir? Ya los PowerPoint de esto los dejé a la vista por si a alguno se le ocurría imprimirlo, qué sé yo, hay gente que le gusta más tenerlo impreso, pero tiene muchos colores, no sé. Están bien resumidos, es como un gran resumen los PowerPoint o los archivos. ¿Ya? Bueno, yo ahora les muestro el video. Estoy como casi perdida hoy. Ahí están las cosas que... La Andresina, acá ve mi marido. Ahí va. Hola, bienvenido nuevamente. ¿Se oye? En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema. Se escuchaba bien, ahora se paró el video. Es que yo me muteé sin querer. Ahí va, corte, va de vuelta. Hola, bienvenido nuevamente. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es de importancia vital a nivel edáfico, como lo es la reacción del suelo. Y este concepto refiere a las relaciones de acidez y alcalinidad del mismo, y se trata de una propiedad que influye tanto a nivel de las características químicas como físicas, y también afecta la vida microbiana del suelo. La reacción del suelo regula un sinnúmero de procesos que ocurren en el suelo. Acá les detallé algunos de los más importantes, como es nada más ni nada menos que la meteorización de los minerales y la formación de las arcillas, justamente la formación del suelo, la descomposición de la materia orgánica y también la mayor o menor disponibilidad de los nutrientes. Hay que recordar o debe recordarse que el exceso de nutrientes puede provocar fenómenos de toxicidad en las plantas, sobre todo cuando hay condiciones de fuerte acidez en el suelo. Antes de arrancar con todo eso, vamos a explicar un poco la naturaleza química del concepto de reacción del suelo de ácido-base. Hace ya casi un siglo que estos autores, Bronsted and Lowry, definieron a un compuesto como ácido cuando es capaz de ceder un protón, y por el contrario denominaron o definieron como base aquellos compuestos capaces de aceptar esos protones. Acá tenemos una reacción básica donde ácido clorhídrico se combina con agua y a partir de la liberación de un protón del ácido clorhídrico se forma el catión hidronio y se liberan cloruros, aniones cloruros. En el suelo, los que ustedes ya conocen, que tienen la capacidad tanto de absorber como de disociar protones, son las arcillas, ¿verdad? Justamente las arcillas tienen la capacidad, cuando disocian un protón, de comportarse como ácidos y a la vez, cuando lo aceptan, de comportarse como una base. Y es por eso que se llaman compuestos anfóteros, al igual que el agua, que tiene esa doble capacidad. La reacción del suelo, como dijimos, se refiere a la actividad de los protones que están presentes en la solución del suelo. Cuando un suelo es ácido, están presentes o hay presentes más protones que oxidrilos.
o hidrogeniones, y al contrario, en suelos alcalinos, esto es al revés, y hay más hidrogeniones que protones. La reacción del suelo, como les dije al principio, y voy a hacer hincapié, es una propiedad fundamental de los suelos. No hay procesos físico, biológico o químico que no esté influido por las condiciones de acidez, neutralidad o alcalinidad que puedan ocurrir en el suelo. Justamente para caracterizar esas condiciones de acidez, neutralidad o alcalinidad se usa el pH. El pH lo podemos definir como el menos logaritmo decimal de la actividad de los protones. En soluciones diluidas, el coeficiente de actividad es casi cercano a 1, por lo cual podemos reemplazar esta parte de la fórmula en condiciones que está en unidades de actividad por las unidades de concentración molar, justamente. Si acá, por ejemplo, y entonces llamamos al pH el menos logaritmo de la concentración de protones. Si tenemos, para explicar esto, la disociación de agua pura, de agua sin sales disueltas, este agua me libera protones y oxidrilos, ¿verdad? Aplicamos la ley de acción de masa, ¿sí? Y a 25 grados centígrados podemos decir que esa constante de disociación del agua pura a esas condiciones básicas de temperatura es igual a 10 a la menos 14. Justamente, si vemos este número 10 a la menos 14, vemos que es un 1 con 14 ceros a su izquierda. Es un número muy pequeño y difícil de manipular, digamos. Por lo cual, si aplicamos menos logaritmo, vamos a obtener, ¿sí?, menos logaritmo de toda esta reacción, vamos a obtener que el menos logaritmo de la concentración de protones más el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual a 14. Esto nos da una idea, como verán, en el momento o en aquella condición donde la solución tenga la misma cantidad de protones que de hidrogeniones, el pH más el pOH va a ser igual a 14, por lo cual en la condición de neutralidad, cuando los protones son iguales a los oxidrilos, el pH va a ser de 7, de ahí surge que el pH 7 es el pH neutro, ¿sí? Y justamente teniendo en cuenta este concepto básico a nivel del agua pura, como les dije, este concepto se desarrolló para soluciones verdaderas. Sin embargo, como la solución del suelo es muy diluida, estas bases teóricas nos permiten utilizarlo para determinar el pH de suspensiones coloidales del suelo y así medir el pH de la solución del suelo. En este cuadro tenemos, no se asusten, tenemos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ya en el año 71, se clasificaron distintos tipos de suelo de acuerdo a la reacción que tenían respecto al pH de la solución del suelo y los efectos esperados en dichos suelos a nivel agricultural o agrícola, quise decir. Creo que inventé una palabra. Justamente vemos que los suelos más o menos andan en el rango, los suelos a nivel mundial, desde menos 4,5 de pH, que significa que tenemos una gran cantidad de protones en la solución del suelo y condiciones de extremada acidez, hasta suelos por encima de 10, que por el contrario son suelos fuertemente alcalinos, con pocos protones y muchos hidrogeniones. Oxidrilos, no hidrogeniones, perdón. Justamente pasamos entre 6,6 y 7,3 a un suelo clasificado como neutro. Si ustedes recorren este cuadro, desde condiciones muy ácidas, que no son las más frecuentes, tenemos distintos efectos esperados a nivel agrícola, desde toxicidad por aluminio, hierro, manganeso y protones justamente, y escasa actividad microbiana,
porque a esos niveles de pH tan bajos es muy difícil que se dé la vida a nivel biológica. Luego pasamos a condiciones de muy fuerte acidez o fuertemente ácidos, donde tenemos un poco menos, pero igual todavía latentes posibilidades de toxicidad por aluminio, ¿sí? Y donde empiezan a hacer a liberarse a la solución del suelo distintos tipos de cationes, ¿sí? Y deficiencia de otros. Todavía la actividad bacteriana a estos niveles de pH es bastante escasa. Después pasamos a suelos moderadamente ácidos, que son suelos inadecuados para la mayoría de los cultivos, si bien algunos pueden subsistir. Tenemos suelos levemente ácidos, donde hay bastante disponibilidad de nutrientes. Pasamos a las condiciones de neutralidad. Si bien nosotros decimos que el suelo neutro es el que tiene pH 7, este es un rango de valores de neutralidad donde podemos considerar la reacción del suelo como neutra, ¿sí? Y tenemos mínimos efectos tóxicos. Y así vamos subiendo a nivel de escala de pH con menos cantidad de protones y más de oxidrilos a suelos básicos, ligeramente alcalinos y fuertemente alcalinos. Ya desde un pH, como ven, por encima de 8,4, ya tenemos problemas de sodicidad, ¿sí? Donde el complejo de intercambio está muy cargado con sodio y también la solución del suelo, ¿sí? Y hay escasa vida microbiana y distintas condiciones, como ya vimos, físicas y químicas del suelo que no serían aptas ni para la agricultura ni tampoco en nuestro caso para desarrollar o para poder generar un buen jardín, un buen parquizado. En este otro cuadro les muestro niveles de pH en el suelo y la distinta disponibilidad de los nutrientes en distintos rangos. Presten atención que en este gráfico lo que hay que mirar, tenemos a la izquierda los niveles de pH sobre el eje de las X, distintos tipos de nutrientes disponibles o menos disponibles, y lo que hay que mirar en este gráfico es la barra blanca, no la barra de color. Así lo entendemos bien. Entonces, por ejemplo, como ven, la mayor franja de la mayoría de los nutrientes es entre pH de 6,5 y 7,5, con suelos suavemente ácidos y hasta suavemente alcalinos, ¿sí? Como ven, por ejemplo, con niveles de, otra vez me pasa lo mismo, de elevada acidez, con muchos protones, es elevada acidez, como ven el valor de pH es más chiquito, ¿entienden? A estos niveles de acidez tenemos poca disponibilidad de fósforo, poca disponibilidad de nitrógeno, potasio y azufre, calcio y magnesio y molibdeno, que son nutrientes muy esenciales para el desarrollo de la mayoría de los cultivos o de las plantas ornamentales incluso. Por el contrario, cuando tenemos, por ejemplo, niveles altos de basicidad, ¿sí? Por encima de 7,5 o 8, ya tenemos problemas con otro tipo de nutrientes como hierro, manganeso, boro, fósforo de nuevo. Si se fijan, el fósforo tiene un amplio rango de disponibilidad en la solución del suelo para las plantas, como les dije, entre 6, ¿ven? Y 7,5. Después de ahí empieza a bajar. Justamente, ¿de qué depende la acidez del suelo? Del contenido de protones ionizables y de aluminio también en sus diferentes formas disociables, y un poco menos a nivel de fósforo y manganeso. Todos estos, tanto protones como aluminio y hierro manganeso, en equilibrio con la solución del suelo. Obviamente va a estar determinada por la composición de los distintos suelos, ¿no? Y las reacciones de intercambio catiónico de iones y de hidrólisis de los componentes tanto orgánicos como inorgánicos que existan. Eso ya lo estuvimos viendo un poco en la clase de intercambio catiónico y coloides. A nivel de estos compuestos inorgánicos, ¿quiénes tenemos que tener en cuenta? Las arcillas cristalinas
óxidos e hidróxidos que están pegados a esas arcillas, halógenos y a otros compuestos amorfos como los halófonos, y aparte ácidos solubles que están todo el tiempo tomando y liberando protones. A nivel de los compuestos orgánicos capaces de liberar protones o tomarlos, tenemos la materia orgánica y la descomposición de la materia orgánica. Acá tenemos un ejemplo de las fuentes, una descripción de las fuentes de acidez de los suelos. Y pongo acidez con rojo porque es el color que caracteriza la fuente de acidez. Como dije, grupos ácidos de los minerales arcillosos. Por un lado, ¿cuáles son estos grupos ácidos de las arcillas? Los protones intercambiables de la superficie de halófanos y filosilicatos. También tenemos grupos débiles, estructurales, de los filosilicatos y de las halófanas. Como ven, tanto silicios como aluminios pueden liberar este tipo de acidez débil al suelo, como ya lo vieron anteriormente. Además, de estos dos, tenemos grupos ácidos de minerales arcillosos, que son los aluminios, ¿sí?, que están en equilibrio con la solución del suelo y el complejo de cambio. Esto no lo tienen que saber tanto, pero que los grupos aluminio, ¿sí?, me van liberando protones de a poco y a medida que va cambiando el pH. Si se fijan en estas reacciones que parecen difíciles, pero no lo son, ¿sí?, el aluminio de la arcilla en contacto con el agua lo que hace es liberar una de las aguas que tiene, más que liberar el agua, disociar esta agua y quedarse con un oxidrilo y liberar un protón al agua de la solución, formando cationes hidróneo. En este segundo paso, en esta segunda reacción, este mismo compuesto me libera o me disocia otra molécula de agua, quedándose con dos oxidrilos y liberando otro hidróneo, y así sucesivamente hasta que la arcilla pierde todas las aguas, o el aluminio pierde todas las aguas que tiene a su alrededor, formando la gipsita, que es otro mineral. Estas son todas fuentes, como les dije, a donde llegamos, de liberación de protones a la solución del suelo y de disminución del pH. Por otro lado, otra fuente de acidez de los suelos, como dijimos, son grupos ácidos liberados a partir de la materia orgánica. Particularmente y en mayor medida, ¿sí?, los grupos, si esto es un radical que simboliza toda la materia orgánica, ¿sí?, en su extremo, la materia orgánica tiene grupos carboxilos que liberan protones a la solución del suelo, disminuyendo el pH de esa solución. Y además hay ácidos solubles que producen la actividad biológica, las raíces, por ejemplo, para tomar un catión de la solución del suelo libera protones, ¿sí? Y además, por otro lado, como dice acá, ácidos solubles producto de la actividad agrícola. Justamente esto que tenemos acá es sulfato de amonio, un fertilizante que ahora no hay mucho a disposición, pero que hasta hace un poco tiempo se utilizaba mucho, ¿sí?, que en contacto con oxígeno en el suelo, ¿sí?, con el oxígeno de la atmósfera del suelo, me libera ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos dos son tipos de ácido que pueden terminar liberando protones al suelo, tanto para en la solución liberar aniones sulfato y nitrato, que son la manera en que la planta toma esos nutrientes. Por otro lado, y en color azul, tenemos distintas fuentes de alcalinidad de los suelos. ¿Cuáles son las fuentes de alcalinidad? Paré un poquito. ¿Cómo vamos? ¿Va bien? ¿Hay mucha duda? No, acá al respecto. Vamos bien, ¿verdad? Esto ya lo vienen conociendo. Vamos más o menos por la mitad, no la mitad, un poquito menos. ¿Continuamos?
Sí, sí. ¿No escuchó? Sí, Bueno, sí. continuamos. Ahora se escuchaba hasta... Ahora no había ómnibus, estaba mi gato haciendo... No, no, Dios mío. Ahí vamos. Alcalinidad de los suelos principales. Sustancias que reaccionan con agua y dan origen justamente a oxidrilos. Acá los tenemos. Por un lado, si el aluminio y los protones absorbidos se reemplazan por elementos, por bases alcalinas o alcalinos TRA, y acá tenemos la primera y segunda columna de la tabla periódica, ¿sí? Los protones en la solución disminuyen y aumentan los oxidrilos, y con esto aumenta el pH. Cuanto más oxidrilos tengo, pH más alto voy a tener, ¿sí? Y menos concentración de protones en la solución. Justamente los cationes también influyen directamente, dice acá, en la concentración de los oxidrilos a través del equilibrio que hay entre el complejo de cambio y la solución del suelo. Acá tenemos, por ejemplo, el complejo de cambio, las arcillas que tienen absorbido calcio, ¿sí? En contacto con agua, este calcio puede pasar a la solución e intercambiarse con 2 protones y liberar de ese agua 2 oxidrilos, subiendo el pH de la solución. Ahora, una vez entendido esto, ¿cuáles son las fuentes de acidez y alcalinidad de los suelos? Nos podemos detener en 2 términos que son claves. Por un lado, la acidez activa o actual, que justamente es la concentración. Si esto es el complejo de intercambio, esta la doble capa y de acá para allá la solución del suelo, la acidez activa o actual es la concentración de protones en la solución del suelo. Justamente es esta cantidad de protones la que medimos y expresamos como pH actual. Cuando nosotros mandamos a hacer un pH al laboratorio y mandamos una muestra de suelo al laboratorio y pedimos el pH, lo que nos devuelve el laboratorio va a ser el pH actual, el pH medido en la solución del suelo, ¿sí? O en algo parecido a lo que es la solución del suelo. Justamente, este pH actual, como dice acá en la diapositiva, se considera un reflejo de lo que se encontraría una planta en el ambiente radicular, ¿ya? Por otro lado, existe la acidez potencial. ¿Y qué incluye la acidez potencial? No solo los protones que están en la solución, sino también los que están absorbidos sobre el complejo de intercambio. Por lo cual podemos decir, ¿por qué le llamamos pH potencial? Porque todos estos protones que están absorbidos pueden llegar a pasar a la solución. Ahora, justamente, si tenemos en cuenta el pH actual versus el pH potencial, nos vamos justamente a dar cuenta que siempre el pH actual es el valor de pH actual de un suelo es un poquito más alto, o igual o un poquito más alto que el pH potencial del suelo. El pH potencial es un poquito más ácido. O un poquito menor el valor, vamos a hablar bien. Por otro lado, aparte del pH actual y el pH potencial, no sé qué hice, chicos, esperen. Que me fui para atrás. ¿Cómo va eso? ¿Entendí? Sí, bien. No, se salió un video, no sé qué es esto. Esperen un poquito. Que voy a tener que volver para atrás al video anterior. Estás metiendo publicidad. ¿Entendió lo de pH actual y potencial? ¿Existen las diferencias entre uno y otro? Sí, digamos que absorbido a las Para eso arcillas. paré, Una pregunta, eso el potencial vendría a ser porque absorbido a las arcillas hay más protones, entonces siempre sería de un pH menor.
Hay un bebé que está sufriendo ahí, pobre, debe ser por mi clase. Atentos. El pH actual es la cantidad, refleja la cantidad de protones que hay en la solución del suelo. ¿Qué estuvimos viendo hasta hace poco? Tenemos una parte sólida y una parte porosa. Esa parte porosa del suelo puede estar llena de aire o de agua. Ese agua que está en la solución, que conforma la solución del suelo, no es agua pura, sino que tiene disueltos distintos tipos de elementos, entre ellos protones. La cantidad de esos protones que están en la solución del suelo es lo que le llaman pH, lo que llamamos pH actual, el que medimos en laboratorio. ¿Sí? Luego, ustedes tienen, como dice el video, pHs que pueden estar adsorbidos sobre las arcillas y que si están adsorbidos no están en la solución. ¿Estamos claros ahí? No. Cuando yo contabilizo los que están en la solución más aquellos que puedo llegar a tener absorbidos sobre las arcillas, ese es un pH potencial, porque va a ser, obviamente, si tengo más protones ahí, puedo llegar a tener un pH más bajo, tarde o temprano, cuando el suelo me los entrega en la solución. ¿Qué es la potencialidad de algo? ¿A cuánto puedo llegar? ¿Sí? La potencialidad de cualquier cosa. ¿Sí? Es el valor máximo al que puedo llegar. Bueno, en este caso, el que nosotros medimos con el pHímetro en el suelo es el actual. Si queremos hacer pH potencial, que nos va a dar un valor más chiquito de pH, obviamente, porque estoy metiendo más protones, ¿se entiende? Nos va a dar un pH más bajo. Esto es a cuánto me puede llegar mi suelo. ¿Sí? Préstenme atención a esto. Una A ver pregunta, si... ¿y cuánto Sí. más bajo? Si ponele que yo... Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ah, ok, ok. Ahora lo vamos a ver. Alguna vez fui a rendir una materia y me preguntaron cuántas semillas entran en un kilo de semilla de eucalipto. Y yo dije, y millones. ¿Cuántos millones? Me dijo el profesor. Puede ser 1, 20. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando lo leamos. Cuando lo sigamos con el, no me sale el video. Ahora, presten atención. Nuestros suelos, piensen, vayan pensándolo. Nuestros suelos que están llenos, que tienen mucho calcio, eso ya lo tienen. Nuestro, me refiero a nuestro, los que están cerca de Bahía, en la zona semiárida cercana a Bahía, que tienen bastante calcio en el complejo de intercambio, calcio y magnesio, eso ya lo vimos. Pueden llegar a tener un pH potencial muy distinto al pH actual respecto, por ejemplo, a un suelo de Misiones. Respecto a todo lo que vieron con Micaela, de las arcillas de las nuestras, que están llenas de calcio. Si tengo mucho calcio, tengo menos protones, ¿o no? Claro que va a ser diferente, son diferentes suelos. Ah, bueno, eso quería escuchar, Oscar Vallejos, ahí te veo, ahora sí. Van a ser diferentes, y esa diferencia de potencialidad respecto al actual va a ser un poquito más grande en uno que en otro, porque, a ver, ¿cómo les explico? Es como la actitud que yo pueda llegar a tener yo para cocinar. Yo puedo hacer algo bien y ¿cuán mucho más bien? Nada, porque ya se sabe que no tengo mucha potencialidad. En cambio hay otras personas que un día te cocina mal, pero es buena en sí, tiene más potencialidad. Si yo no tengo aptitud para la cocina, ya está. En cambio, los suelos del norte, que tienen más protones en el complejo de intercambio, porque las arcillas son de otro tipo y tienen más protones absorbidos, esos tienen más potencialidad de bajar el pH más que uno de nuestros suelos que tienen más calcio y magnesio. Que llueve menos en nuestra zona. ¿Cuánto llueve en nuestra zona respecto a una zona del norte? Del noroeste argentino. Acá tenemos una media de 600 milímetros cuando quiere. En el norte argentino llueve mucho, hasta 2000 milímetros. Son protones que están todo el tiempo entrando al suelo. Sí, agua. ¿Estamos de acuerdo que uno que es más potencialmente, que puede llegar a tener un pH potencial más bajo todavía que el nuestro? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Si no hay más consultas, continuamos. Si yo no sigo pasando videos de al lado, mirá, estoy viendo mucha música que tengo bajada. Ahí voy. ¿Continúa? No veo ni dedos, ni síes, ni nada, por eso. Sí, sí.
Vamos. Lo que se denomina como pH hidrolítico. Esperen que voy un poquito para atrás. Ahí está. El pH actual versus el pH potencial, nos vamos justamente a dar cuenta que siempre el pH actual es el valor de pH actual de un suelo es un poquito más alto, o igual o un poquito más alto que el pH potencial del suelo. El pH potencial es un poquito más ácido. O un poquito menor el valor, vamos a hablar bien. Por otro lado, aparte del pH actual y el pH potencial, existe lo que se denomina como pH hidrolítico. Justamente, ¿cuándo se hace el pH hidrolítico? Este pH se determina cuando el pH actual es alcalino, pero tenemos dudas de si ese pH alcalino se debe a la presencia de sodio en el suelo. ¿Sí? Otra vez, la diferencia entre el pH hidrolítico y el pH actual es entre 1 o más unidades. ¿Está? Justamente, suelos sódicos que tienen mucho carbonato van a tener un pH superior a 8. ¿Sí? Y bueno, justamente, también en este caso se usan soluciones extractoras con agua destilada para hacer, después vamos a ver cómo se hace un pH, cuando nos encontremos de nuevo lo vamos a hacer en el laboratorio. También se usa agua, ¿sí? Pero para hacer un pH actual utilizamos suelo en una relación y agua en una relación suelo-agua destilada en 1 en 2,5, 20 gramos de suelo cada 50 mililitros de agua. En cambio, para hacer el pH hidrolítico utilizamos más cantidad de agua. Es una relación 1 en 10. Entendido esto, vamos a ver otros factores que intervienen en la formación del suelo, y el suelo, justamente el pH está influenciado por estos factores. Uno, el pH puede variar justamente por todo lo que ya hablamos, por el tipo de suelo que tengamos, ¿sí? Por el tipo de la cantidad de materia orgánica, por la cantidad de distintos componentes del complejo de intercambio, pero además el pH está influenciado por factores como la estación del año, ¿no? Si nosotros medimos el pH en el suelo en primavera, no es lo mismo que si lo medimos en invierno. Son variaciones o fluctuaciones que van justamente cambiando, pero yendo y viniendo todo el tiempo. Por las prácticas del cultivo, no es lo mismo si yo cultivo gramíneas, un césped en base a gramíneas o un césped en base con alguna leguminosa entre medio, con algún trébol, ¿sí? Esos suelos por lo general tienen pH un poquito más bajo que los suelos que están bajo pradera de gramíneas. Depende del horizonte que mostremos, también varía el pH. Si nosotros estamos en la parte superior del suelo, en las capas superiores del suelo, el pH por lo general va a ir de menor a mayor, desde la superficie hacia abajo. Es normal, sobre todo en los suelos de nuestra zona, donde ustedes saben que tenemos una capa de carbonato de calcio abajo y el pH por ahí va a estar por encima del neutro a nivel alcalino. También está influenciado el pH del suelo por la humedad que encontremos en el momento del muestreo en ese suelo, ¿sí? Y obviamente suelos que tengan más contenido de agua pueden llegar a tener algún puntito o alguna décima de pH inferiores que el mismo suelo en condiciones de sequía. Y por supuesto, se los puse con rojo, el pH varía, y por todo lo que hablamos recién, de acuerdo a la técnica de determinación del pH. Y ahora nos vamos a explayar acá. ¿Cómo podemos medir el pH primeramente? Un método fácil que podemos hacerlo a nivel de campo rápidamente es un método colorimétrico, que se basa justamente en tener una dispersión de suelo con agua, como les dije, depende de cómo yo la quiera, en distintas
relación, si es un pH actual, en una relación 1 en 2,5, 20 gramos de suelo cada 50 mililitros de agua. Lo agitamos, lo preparamos, lo agitamos, lo dejamos reposar media hora y ahí le colocamos una tirita, una bandita, ¿sí? Que por colorimetría la voy a comparar con una escala de colores y me va a determinar, ¿sí? Si un suelo tiene condición ácida, neutra o alcalina. Obviamente este método no es tan exacto como el que vamos a ver a continuación. No es tan exacto y es un poco más caro también, pero sí es más rápido. Bueno, sí, disculpen. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, justamente un suelo con pH 4,5 y un suelo con pH 8. Ven las bandas distintas, características de las banditas. Estas no son unas bandas muy modernas, esta foto es bastante antigua, ¿sí? Pero para los fines educativos sirve. Si comparan las bandas con la escala de pH, que son todo de bolsillo, este método, de campo y de bolsillo, lo podemos tranquilamente estimar bastante bien. Estimarnos, determinar bastante bien. Ahora, el método que usamos en el laboratorio es el método potenciométrico o a través de la medición de la potenciometría. Se usa, lo que necesitamos es un pHímetro que tiene un electrodo de vidrio combinado. Como les dije, se hace una suspensión de suelo seco y agua de 1 en 2,5, ¿sí? Eso se agita, se deja equilibrar durante 30 minutos y ahí, en esa solución, medimos el pH. De la misma forma podemos medir, ¿sí?, el pH potencial con una solución 1 molar de cloruro de potasio. ¿Ya? Si bien en este caso, cuando lo medimos con cloruro de potasio, los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué creen que es eso? Y ahora ya que lo dejé así al aire, ¿por qué creen que es? Imagino que porque el potasio, ¿cómo se dice? Ocupa el lugar de los protones en las arcillas, entonces se liberan al agua. Hacemos un intercambio catiónico perfecto. ¿Quién lo dijo, Sofía? Sí, ¿Por qué no lo veo? sí, Sofía. Bien, Sofía, es por eso, porque el potasio genera una reacción de intercambio catiónico, como la que estuvimos viendo hasta ahora, en la clase de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Se intercambia con los protones y esos protones que estaban absorbidos en las arcillas se liberan, ¿sí?, en los coloides, mejor dicho, no en las arcillas, se liberan a la solución del suelo. Y ahí medimos el pH potencial. ¿Está claro los demás? Muy bien, Sofía. Continuamos. Voy a dejar unos segundos para pensar y después Ya lo digo. están los segundos. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que cuando utilizamos cloruro de potasio, ocurren reacciones de intercambio con los coloides, con el complejo de intercambio del suelo, se liberan protones y se absorben potasios sobre ese complejo de intercambio y el pH de la solución me va a dar un poco más bajo, ¿se entiende? Que un pH actual común. Ahí tenemos, justamente les escribí las normas IRAM y en la publicación donde se encuentran, que a nivel universal, para medir el pH actual, se utiliza, todos lo realizamos con una suspensión de suelo seco en agua 1 en 2,5. Porque si no, si cada uno, imagínense que si cada laboratorio midiera con una relación distinta, obtendríamos resultados diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué factores me afectan la medición del pH? Estos son importantes. Como es justamente lo que les estaba diciendo recién. Uno es el efecto de la dilución. Si aumentamos la relación suelo seco-agua de la suspensión, va a existir una tendencia de aumento del pH. Por el contrario, si la disminuyo, el pH me va a disminuir, por todo lo que venimos hablando de recién. Cuando agrego más agua, ese agua va
reemplazar, más protones del complejo de intercambio van a pasar a la solución del suelo. Otro efecto es el de las salas solubles. El pH de la suspensión va a disminuir, vamos a tener un pH menor cuando aumentamos la concentración de sales neutras. Es lo mismo que hablábamos recién, cuando tenemos más, por ejemplo, cuando utilizamos cloruro de potasio, lo que va a ocurrir, lo mismo. Van a salir protones del complejo de intercambio a la solución y se van a intercambiar con cationes potasio. El pH, como dice acá, medido, y atención, en cloruro de potasio, uno normal, que ahora que estoy viendo es lo mismo que 1 molar, por todo lo que vimos en las clases del taller de contenidos integrados de química, el pH medido en cloruro de potasio es menor que el medido en agua. Y acá tenemos un ejemplo vívido. Tenemos, por ejemplo, un suelo que es el de la izquierda, que llegó al laboratorio, que proveniente de la provincia de Misiones, como ven es un suelo rojo, si se ve claramente la diapositiva. El pH de este suelo, medido en agua, es de 4,5. En cambio, cuando utilizamos cloruro de potasio, en el mismo suelo el pH disminuyó 0,3 unidades. El caso del suelo del medio es un suelo levemente ácido, como ven los niveles de pH de este suelo, ¿sí? Proveniente de acá de La Pampa, de la región pampeana. Cuando lo medimos en agua, cuando determinamos el pH en agua, justamente el resultado fue 6,2. En cambio, cuando le agregamos cloruro de potasio, ya bajó en un porcentaje más grande que en el suelo ácido. Pero ven que los valores son diferentes. Y por otro lado, si nos vamos a un suelo alcalino, proveniente del valle inferior del río Colorado, uno más o menos sabe, cuando sabe la proveniencia del suelo, ya más o menos debería saber en qué niveles de pH estamos, ¿sí? Y como les digo, en un suelo alcalino proveniente del valle inferior tenemos niveles de 0 a 20 centímetros, son todos, ¿ven? Acá. Tenemos niveles de pH actual de 8, en cambio cuando lo hacemos con cloruro de potasio, el pH baja, ¿sí? A casi media unidad de pH. Por lo cual es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando tenemos en la mano para explicarlas acá. informe de un laboratorio, es el pH medido por qué metro, ¿sí? Para poder comparar con otros. O para tener una mejor idea de la realidad que tenemos en el suelo. Otro efecto es, sobre la medición del pH, es el efecto del dióxido de carbono. Cuando aumentamos, ¿sí?, la concentración de dióxido de carbono, tenemos valores de pH del suelo menor, ¿sí? Y esto porque es, justamente acá tienen la reacción que ocurre, se forma ácido carbónico y con la posterior liberación de protones a la solución del suelo. Y este otro efecto que es muy importante, esto yo en algún momento capaz que lo vaya a tomar. ¿Qué pasa? Sube, baja, no importa, no me importan los números. ¿Qué pasa con el efecto de suspensión? ¿Qué indica el efecto de suspensión? Como les dije, para medir el pH de un suelo, preparamos una suspensión de suelo con agua, por ejemplo, de un pH actual de 1 en 2,5, en una relación 1 en 2,5, lo agitamos, colocamos, después de media hora de descanso, de 1 hora de descanso, colocamos el electrodo en esa suspensión y leemos el pH. ¿Pero qué ocurre? Si colocamos el electrodo sobre el suelo decantado, vamos a obtener un pH menor que si el electrodo está colocado en medio de esa solución, de esa suspensión, perdón, ¿sí? Y este valor todavía va a ser menor que si lo colocáramos en la solución cuando ya todo el suelo decantó. Por lo cual,
por convención, y para que todos hablemos en el mismo idioma, el pH actual y cualquier otro pH del suelo se mide en suspensión, para que todos nos refiramos al mismo valor, ¿verdad? Y cuando hagamos la lectura de pH, o cuando el laboratorista lo está haciendo, esa suspensión de suelo de agua está todo el tiempo en agitación. El valor que vamos a tener, en definitiva, en el análisis es del pH medido de esta manera, en la suspensión, en medio de la suspensión del suelo con agua destilada. Ahora, ¿dónde se dan las condiciones de acidez? ¿En qué tipos de suelos? Y acá tenemos todas descripciones. En suelos donde hay mucha pluviometría, acá al noreste, zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, toda esa zona tiene suelos con pH más bajos. Básicamente, ¿por qué se da esto? Porque cuando llueve mucho, todo ese agua, tenemos suelos de pluviometría por esa zona cercana a los 2000 milímetros. Acá tenemos, recuerden, la lluvia media son 600, estamos en un sector intermedio del país. En esas regiones donde hay alta pluviometría, la cantidad de agua que cae lo que termina haciendo es generar reacciones de intercambio con los coloides, con la superficie de los coloides, y lavando las bases de intercambio, reemplazando esas bases por protones. Bueno, lo mismo que dice acá, ¿ven? Perdón. También cuando las bases son desplazadas por los protones o captadas por las plantas. Cuando hay más condiciones de acidez también, cuando en las raíces de las plantas generan la secreción de protones. Esto es sobre todo importante cuando tenemos mucha leguminosa, que es bueno, no lo digo como una característica mala, ¿sí? Las leguminosas, cuando tenemos presencia de leguminosa, por lo general los valores de pH del suelo son un poquito más bajos que en otras condiciones. Cuando se descompone la materia orgánica que produce compuestos ácidos, también hay condiciones de acidez, por todo lo que ya vimos. En suelo desarrollado sobre sustratos sumamente ácidos. Y también, cosa que no nos pasa a nosotros por suerte, por contaminación atmosférica o lluvia ácida, donde caen protones al suelo desde el cielo, ¿verdad? Por otro lado, por lo contrario, las condiciones de alcalinidad se dan preferentemente en regiones áridas o semiáridas, lo que acabamos de ver del valle inferior. También cuando el complejo de cambio se encuentra saturado de bases, ¿sí? Que es nuestro caso. Cuando hay escasa actividad biológica del suelo, porque hay mucha sequía, por ejemplo. Cuando hay mucha sequía, la actividad biológica decae, y justamente en esos momentos hay más condiciones de alcalinidad que cuando hay mucha actividad biológica. A ver, ¿qué más? Cuando hay cuencas endorreicas que traen justamente cuencas endorreicas que acumulan iones lixiviados por cuencas exorreicas, básicamente, y allí quedan esas cuencas drenan ahí y quedan los cationes o las bases depositadas. También en suelos de regadío con manejo deficiente, eso también con agua de mala calidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también en suelos poco desarrollados sobre justamente sustratos ricos en sales, lo contrario que los anteriores. Ahora, tenemos que ver también un efecto que nos puede pasar, sobre todo pasa a nivel de campo de cosecha, ¿no? Pero el proceso, y que nos puede llegar a pasar de acuerdo a cómo manejamos el suelo nosotros. Casos de acidificación progresiva de los suelos, o sea, que los suelos se nos van acidificando a medida que vamos haciendo malos manejos. Justamente se debe al reemplazo paulatino, como dice acá, de las bases cambiables por protones o por aluminio, ¿sí? Como ven, el complejo de intercambio se va cargando de protones y los cationes se van lavando. Justamente,
cuando pasa este reemplazo de la percolación de agua, de la extracción, ¿sí?, de cationes cambiables por las plantas y también por el uso de fertilizantes de carácter ácido. Y ahora vamos a hablar, les voy a dar algunos ejemplos de esto. Acá tienen algunos que podemos llegar a usar para fertilizar nuestros céspedes o nuestros cultivos cuando lo hacemos de manera desmedida, que no es un caso raro. Por ejemplo, como les dije, cuando usamos sulfato de amonio, miren lo que pasa. Por cada mol de sulfato de amonio, liberamos en contacto con el oxígeno, cuando esa pelotita de sulfato de amonio se empieza a descomponer, en contacto con el oxígeno generamos lo que nosotros queremos justamente, que es aniones nitratos y sulfatos para que la planta tome, pero a la vez generamos, como ven, 4 protones por cada mol de sulfato de amonio que agregamos al suelo. Cuando usamos fosfato diamónico, otra vez obtenemos nuestro anión fosfato, nuestro nitrato, pero a la vez liberamos 3 protones a la solución del suelo por la descomposición de esa pelotita de fosfato diamónico, de ese molde de fosfato diamónico. Y en el caso de la urea, como ven, nuevamente, en todo el proceso de descomposición de la urea, hasta formar el nitrato, también liberamos nuestro nitrato, pero por cada nitrato un protón. Esas son fuentes de acidez de los suelos a partir del uso de fertilizantes amoniacales, ¿sí? Y eso es justamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya estamos viendo a nivel de la reacción del suelo cómo nos puede variar esa reacción del suelo por el uso de distintos tipos de agua para el riego o la cantidad diferente de agua que podemos llegar a utilizar y a la vez el tipo de fertilizante que usemos, el tipo de cultivo de plantas que cultivemos, todos esos nos modifican el proceso de reacción del suelo. Y es por eso... ¿Cómo vamos? Bien. Bien. ¿Se entiende? A mí me quedó una duda con el pH, que era casi el principio del video cuando arrancaste. Pero dale que ya hicimos 2 parates. Decile Sí, ahora. no, pero ahora en esta parte. Viste que ponían los 3 tubitos y decía pH 1, 2 y 3, y cómo la podías medir. Sí. Pero vos en un principio habías dicho que primero se bate y se deja 30 minutos en descanso. ¿Cómo lográs? No, es así. que- Está muy bien la pregunta. Yo les puse los 3 tubitos para mostrarle que cuando lo hacen mal, les da un pH, ustedes no lo van a hacer probablemente en un laboratorio, pero ¿cómo lo tienen que Bien. medir para estar seguros? ¿Qué es en suspensión? ¿Cómo se hace en el laboratorio? Se hace la suspensión de suelo de agua, lo repetí 70 veces, ¿en qué relación? 1 en 2,5 de agua. 20 gramos de suelo, 50 mililitros de agua destilada. Eso lo lo agito con una varillita, tucu, 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 como una chocolatada, y lo dejo descansar. ¿Para qué lo dejo descansar? Lo dejo quieto. Pero no es que lo dejo quieto, lo dejo ahí. Es más, de hecho, cada ratito lo puedo batir un poco. Lo agito. Lo agito, me voy. 30 minutos mínimo. ¿Para qué? Mínimo no, 30 minutos exactos. Y a los 30 minutos lo leo. ¿Para qué hago eso? Para que nos dé tiempo a que ocurran todas las reacciones de intercambio que tenga que haber para que todo se estabilice y el pH que me quede es el de la solución del suelo. Pasados los 30 minutos, el recipiente con la suspensión de suelo-agua se pone bajo agitación, se usa un agitador magnético que hace que esa suspensión esté en movimiento, no está quietita, y el electrodo lo pongo ahí en el medio. Lo pongo ahí en el medio y ahí mido. No lo pongo ni arriba ni abajo. Ni en el suelo decantado ni en el suelo, sino en suspensión, cuando está todo agitándose. Bien. Y así estamos de acuerdo todos con todo, porque si no, uno lo mira en un laboratorio en un lado. Me expliqué bien en eso. Para ponernos de acuerdo lo medimos en suspensión. ¿Ya? Listo. Sí. Ahora vamos a ver una capacidad importante de los suelos, ¿sí? Esto que es la capacidad buffer de los suelos. ¿Qué significa la capacidad buffer de los suelos?
No voy a hablar porque hoy todo lo que hablé antes de arrancar de vuelta lo estaba diciendo un poquito más tarde. Así que me callo. Y ahí vamos, nos quedan 10 minutitos. ¿Qué tenemos que ver? Esta capacidad de los suelos de reaccionar a los cambios de pH y que llamamos capacidad buffer o tampón de los suelos. ¿Qué es una solución buffer? Una solución buffer, básicamente, en el laboratorio o cualquier solución que tengamos, es una solución que resiste un cambio en el pH cuando le adicionamos un álcali o un ácido. ¿Qué significa eso? Que esa solución, en un principio, reacciona ante esa adición que le agregamos de agregado de condiciones de acidez o alcalinidad, ¿sí? Pero contienen compuestos que reaccionan como bases o como ácidos, ¿sí? Y hacen que la solución, el pH de la solución o la concentración de protones en esa solución permanezca constante, ¿ya? Tienen la capacidad de volver al pH original. Ahora, a nivel del suelo, ¿quiénes son los compuestos que pueden reaccionar como buffer? Justamente la arcilla, por lo que estuvimos viendo, y la fracción húmica, la materia orgánica, actúan como un sistema buffer. El componente que hace que el suelo pueda reaccionar ante cambios de pH, justamente por eso hablamos de reacción del suelo, son estos componentes, la arcilla sobre todo y los compuestos orgánicos. ¿Qué ocurre? Si la concentración de protones se neutralizan, por ejemplo, por la adición de cal, o óxido de calcio, que sería calcio, un átomo de calcio y oxígeno en la molécula, la acidez potencial va a liberar protones intercambiables en la solución del suelo para restaurar este equilibrio y volver al pH original, sin que ocurra un cambio, como les dije, ¿ven? Y esto va a ocurrir a medida que nosotros agregamos más calcio hasta que se agote la reserva de protones. ¿Está claro? Ahora, en el suelo, como venimos diciendo, la magnitud de la acidez potencial siempre excede mucho a la acidez activa, por todo lo que ya estuvimos hablando. Justamente, de ahí viene la capacidad buffer de los suelos. Un suelo arcilloso, que tiene justamente más contenido de coloides capaces de liberar protones, tiene mucha más capacidad buffer que un suelo que es de tipo más, de textura más arenosa, ¿sí? Este investigador, Brady, en el año 74, hizo experimentos donde determinó que suelos arenosos tienen una reserva de acidez 1000 veces mayor que el pH actual, que la acidez activa. Y por el contrario, suelos arcillosos, que es lo que les estaba diciendo al principio, y sobre todo suelos arcillosos que tienen materia orgánica, tienen una reserva de acidez que va de 50.000 a 100.000 veces más de acidez potencial que de acidez activa. Por lo cual, ¿qué podemos decir? Que cuanto mayor es la cantidad de coloides que tenga un suelo, mayor va a ser el poder regulador o el poder buffer que tenga ese suelo. Porque va a tener una mayor SIC y por ende un mayor número de sitios de intercambio para absorber esos iones o oxidar esos protones. Justamente, conocer la capacidad buffer es fundamental. Conocer este poder regulador de cada suelo que tengamos nosotros para manejar. Porque ahí podemos realizar correcciones de pH. ¿Y qué implica? Presten atención a esto. Cuanto más grande cuanto más grande sea la capacidad buffer de un suelo, mayor va a ser la cantidad, por ejemplo, de calcio que voy a necesitar para elevar una unidad de pH de ese suelo. Si yo tengo un suelo ácido, lo quiero corregir, tengo un suelo muy ácido, lo quiero corregir y llevarlo a un pH un poquito más alto, voy a tener que agregar justamente cal. Ahora, si ese suelo es muy arcilloso y tiene mucha capacidad buffer, la cantidad que le voy a tener que agregar de cal va a ser mucho más grande para poder cambiarlo, porque si no me va a volver a la normalidad fácilmente. Habiendo visto esto, todas las bases mínimas de pH que tenemos que saber del suelo y de las condiciones de pH de un suelo, vamos a ver un poco
lo que tiene que ver con el contenido de sales en el suelo. El contenido de distintos tipos de sales en el suelo me afectan tanto la calidad como la fertilidad de los suelos y obviamente el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. ¿Sí? Cuanto más cercanos estamos a una región árida o semiárida, ese efecto del contenido de sales va a ser más intenso o más fuerte, se va a notar más. Por ejemplo, además, distintos tipos de cultivos tienen distintas formas de respuesta, ¿sí? Se van a comportar de manera diferente o van a tolerar más o menos un mismo contenido de sal. Y van a desarrollar así distintos tipos de síntomas. La forma en que nosotros medimos la conductividad el contenido de sales en un suelo es a través de la conductividad eléctrica de ese suelo. Justamente la conductividad eléctrica de un suelo es la capacidad que tiene este mismo para conducir la electricidad a partir de las sales que contiene. ¿Sí? Cuanto más sales tenga ese suelo en la solución, la corriente va a pasar más fácilmente, o la energía eléctrica va a pasar más fácilmente a través de las moléculas de sales que la transmiten de una a otra, y el valor de conductividad eléctrica va a ser mayor. ¿Sí? El método para medir la conductividad eléctrica justamente es un extracto de saturación del suelo, lo que explicamos hace poco, donde poníamos una cantidad de suelo en contacto con agua hasta saturación, lo dejábamos reposar y después lo sometíamos a la presión de una bomba para extraer ese extracto de saturación, y ahí en esa solución que obtenemos es donde vamos a medir la conductividad eléctrica de un suelo. Yo el instrumento que usamos para medir la conductividad eléctrica es justamente el conductímetro. La unidad de medida es de Siemens por metro, y también lo van a poder llegar a leer como millimol por centímetro. ¿Sí? Yo les coloqué dos videos, y por eso dije aparato, porque en uno de los videos la persona que lo hizo dice aparato en lugar de instrumento, tanto que nos venimos viendo eso. Pero no importa, el video está bueno, y uno nos muestra la forma de generar un extracto de saturación. En lugar de escucharme a mí diciéndolo en forma oral, podemos ver ese video que está muy bueno. Y en el otro video vemos la manera de utilizar el conductímetro y medir la conductividad eléctrica de una solución. De una solución o de un extracto de saturación. Bueno, hasta acá llegamos con estos temas. Los invito a que lean los apuntes que les dejé, que tienen que ver con esto, que están por lo general, la mayoría de los temas están desarrollados en este video, pero para leerlos con más tranquilidad y fijar algunos conceptos, es bueno a veces tenerlo escrito. Los dejo. Bueno, acá estamos, descansen. Una situación, en esos videos justamente tienen cómo se hace la conductividad, dónde se mide, cómo se hace una pasta saturada, y aparte tienen otros videos alternativos para apoyar esto ahí en Moodle, subidos, aparte de estos dos. Sí, la persona que hace el video dice aparato cada rato, que está mal dicho, tiene que decir instrumento. El instrumental, no el aparato, pero en realidad el resto está bien. De hecho, hoy abrí uno para ver de los que están en Moodle, no es justamente igual que como lo hacemos en el laboratorio, los mismos recipientes que usan, pero la base es esa. Y también tienen ahí, que hoy se los habilité, aparte de las clases que apoyan, no, el video apoya la clase, las diapositivas, que lo pueden ir viendo a la vez también, o oyendo, es más o menos lo mismo, más o menos, no todo. Tienen alguna lectura complementaria para la calidad de agua de riego,
que eso está bueno, es bueno para, no les vamos a tomar examen sobre eso, pero para su desarrollo profesional está buenísimo, es muy bueno. Eso que pueden leer en esa bibliografía que les adjuntamos. ¿Quedan preguntas? Somos como 3, más o menos. ¿Qué está pasando? Están todos estudiando morfología, me siento mal. Ya, de hecho, abran los micrófonos. No quiero decir, Mica, ¿ya estás grabando o no? Sí, sí. Estamos todos nerviosos con botánica. Ah, bueno, entonces, nada. No, es bastante, es claro, Botánica. es clara la clase. Estoy buena, ¿vieron? No grabes Sí. esto, Mica. No, Cuando pueda editar lo de los ruidos y cuando me equivoco, qué sé yo, que me Claro. desdigo. Bueno, si les queda claro, no les queda más que repasar. Nos queda otra parte todavía, que no sé, si tienen el examen capaz que la podemos dejar para la próxima, Mica, o no. Sí, por ahí Porque sí. están de acuerdo, pero hacemos lo de calidad de agua y lo que viene la próxima, ¿eh? Está todo Lo miramos concatenado. nosotros, solos. ¿Eh? El video Si no lo lo- pueden ver, yo lo abro, perfecto. Me encanta más. Y después No las tiene preguntas. grandes cosas y es lindo ese video. Es el que tiene ¿cómo decir, Mica? Me lo vuelvo a olvidar. Eso que... A ver, serie de eventos desafortunados o no me Eso, acuerdo Mica bien. siempre me hace acordar eso, es que muestra que cuando hacemos las cosas mal, se suceden una serie de sucesos desafortunados que nos arruinan los suelos. O sea, pero ella la sabe, se lo acuerda porque lo dijo una persona, aparte, un producto, nada. Dijo una serie de fracasos, pero lo cambiamos por una serie de unos informes que teníamos que presentar, fue una serie de fracasos que nos llevó a la quiebra casi. Bueno, esto es respecto a cuando utilizamos mal un suelo con un agua que no es de buena calidad. ¿Sí? O cuando hacemos lío con el fertilizante, vieron que hablé hoy de la acidificación de los suelos, no es una cosa de que estamos haciendo así a los fertilizantes, sino que hay que usarlos con un cierto nivel de ética, raciocinio y eficiencia, que no es bueno ni para el bolsillo, ni cuando lo usamos mal, no es bueno ni para el bolsillo, ni para el suelo, o viceversa, que a ustedes primero les quepa. Bueno, si están de acuerdo y esto les quedó claro, sé que esto lo van a ver. Vean los videos, vean todo eso, y ya tienen problemas para hacer de capacidad de intercambio. Y la clase que viene, si quieren, así se van a estudiar tranquilos, hagan un mate. Una pregunta, ¿los ejercicios con lo que sabemos hasta ahora ya los podemos hacer? Un montón, sí. Un montón, sí. Yo Un les montón, iba sí. a dejar. Donde se traban, se traban. Yo tengo una pequeña presentación. Si quieren, podemos hacer eso ahora, como prefieran. Eso sí lo podemos ver de Mica, dale. Para, ¿Va? Sí. para avanzar con los ejercicios. Y también les quería mostrar un pHímetro. ¿Y ella? ¿Vos tenés uno? Sí. El de la cosa. Ese de las banditas tipo de batés que bajaste, ¿se vende en cualquier lado? Sí, se venden comprar para las casas? En la De hecho, química antes industrial eran Bahiense. muy caras. Sí, se venden, antes eran muy caras y ahora que miren, eso ya lo tengo que borrar porque no son tan caras. No. Viene un paquetito de 100, ¿cuántos pH van a ser? O sea, En la escuela los cortábamos en la mitad para ahorrar. Los usábamos, bueno, es la verdad. Y los usábamos 2 ¿Dónde veces. se consiguen? Acá en Bahía, la química industrial Bahiense venden, por ejemplo. Mira. es Uruguay. La de Yo Colón. voy decía yo. a la de Pilmaiquem, a la química de Claro, bueno. Pilmaiquem. Y por la página Bueno, web esa también. la puedes pedir. La pueden Joya. buscar por internet, que en Mercado Libre te vienen. Siempre hay ofertas. De hecho, son nada. Obvio. Para empezar a practicar con el de mi casa. Está bien. Aparte, Perfecto. no tienen que tener un pHímetro en sus casas para hacer esto, mandar al laboratorio. Con las banditas ven que tenemos para el trabajo que ustedes van a realizar, no estamos en un nivel de laboratorio que tenemos que, y de hecho no es para un trabajo científico de un agrónomo. Ese nivel de exactitud está bien, el de una bandita, pero tienen que saber lo que estamos viendo, ¿ya? Bien. De hecho, nada, ahora que no está presente, Mica está grabando, no importa. Mi copiloto. Ahí volvemos a grabar. Bueno, esto es para que tengan una guía para empezar a hacer los problemas.
Bueno, ya un poco con lo que estuvieron viendo con Gaby, ¿se acuerdan qué significaba la X? Lo que está en el coloide, Claro, lo que está absorbido en el complejo de intercambio. Entonces, a partir de la determinación de los cationes intercambiables de una muestra de suelos, puedo obtener el porcentaje de saturación de bases, el porcentaje de sodio intercambiable y el porcentaje de acidez intercambiable, utilizando estas ecuaciones, ¿sí? El porcentaje de saturación de bases se saca sumando el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio intercambiable, se lo divide por la capacidad de intercambio catiónico y se lo multiplica por 100. El porcentaje de sodio intercambiable, en realidad todo esto lo estimamos. eh, a ver, que ahí me perdí un poco. No, está bien, esto lo podemos calcular porque tenemos los datos totales. Entonces, porcentaje de saturación de bases, ya expliqué cómo se hacía. El porcentaje de sodio intercambiable se hace con el resultado que nosotros obtenemos en la determinación del sodio intercambiable, lo dividimos por la capacidad de intercambio catiónico y lo multiplicamos por 100. El porcentaje de acidez intercambiable es la suma del aluminio y los protones, o sea, el catión aluminio y el protón que están en el complejo de intercambio, dividido la capacidad de intercambio catiónico por 100, o también puede ser el porcentaje, o sea, 100 menos el porcentaje de saturación de bases, ¿sí? Si ustedes tienen el dato del porcentaje de saturación de bases, pueden calcular el porcentaje de acidez intercambiable. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Esto es para que puedan avanzar con los problemas. Pido También, gancho, sí, pido gancho. Fíjense, vuelve para atrás, Mica, Fíjense que van a decir, ay no, fórmulas, y en realidad no es nada más que del total de la cuestión intercambiable, que es la capacidad de intercambio del suelo, una parte es basicidad y otra parte puede ser acidez. ¿Cuánto de esa capacidad de intercambio total es de característica básica? Y ahí las tienen, todas las que tienen característica básica. Es una relación del total, cuánto es básico, y por 100 porque es una regla de 3. Ya, si la capacidad de intercambio es el 100%, lo otro es X, y de ahí sale esa fórmula. El porcentaje de sodio que es intercambiable, no me dice de bases, sino de sodio. Entonces, del total, ¿cuánto es sodio? Y lo multiplico por 100 para que sea porcentaje. Y por el contrario, si quiero saber cuánto es acidez, mido todas las formas de acidez como las de bases y la refiero a la cantidad total y ahí dice del total cuánto es ácido. No necesito acordarme en mi cabeza esta fórmula de memoria. Cuando lo pienso, porcentaje de acidez intercambiable. De lo intercambiable, ¿cuánto es ácido? ¿Ya? Si lo piensan 2 o 3 veces van a ver que no se van a tener que acordar las fórmulas. Porque solito sale. Y listo, me callé, Mica, perdón. no, está perfecto eso, porque por ahí yo les... No, los está estaba bien, pero ellos a mareando. veces se quedan, ay, no me sé la fórmula, pero se los dice el título. O sea, Porcentaje de lo intercambiable que es sodio. Por lo ejemplo. calculan como cualquier porcentaje. ¿Ya? Bueno, me fui, ahora sí, me callo. No, está bien. Bueno, también vieron con Gaby que a través de, una vez que nosotros tenemos el valor, el porcentaje de saturación de bases, podemos inferir la fertilidad química del suelo. Y según cuál sea este porcentaje, el suelo puede ser, si tiene un porcentaje de saturación de bases mayor a 80, muy fértil, de 50 a 80% medio y menor a 50% no fértil. ¿Sí? Esto ya lo vieron, estamos repasando un poco para darle este marco a los problemas de los que estábamos hablando. Bueno, y un porcentaje de saturación de bases bajo, un valor bajo de este porcentaje, implica que hay presencia de protones. Como decíamos, lo que no es, si acá tenemos un 80% de saturación de bases, tenemos un 20% de acidez intercambiable. Entonces, a medida que baja la saturación de bases, aumenta el porcentaje de acidez intercambiable.
También, bueno, esto también lo vimos, pero para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los problemas, que dependiendo de la cantidad de bases y qué es lo que tenemos en el complejo de cambio, bueno, en este caso es el PCI, estamos hablando de un suelo sódico, si tenemos mucho sodio. Si no tenemos protones, si tenemos mucha cantidad o concentración de calcio, potasio y magnesio, tenemos un suelo salino no sódico. Acá vamos a tener un pH ligeramente alcalino o alcalino. Si tenemos una proporción alta de protones en el complejo de intercambio, vamos a tener un suelo que presenta características ácidas con un pH de 4 a 5. Y bueno, acá es un suelo característico de la región pampeana normal, donde tenemos eh, presencia de protones, pero también tenemos, bueno, una elevada cantidad de calcio y tenemos en menor medida magnesio y potasio, ¿sí? Después, cuando vayan haciendo los problemas, seguramente les va a surgir dudas. Recuerden que tienen el foro para consultar, ¿sí? Estamos repasando todo esto para que sea un poco más fácil. Y esto, porque van a tener algunas preguntas que estimen o cuál sería la reacción del suelo una vez que ustedes calculan el porcentaje de saturación de bases o el porcentaje de acidez intercambiable, y pueden utilizar este gráfico como referencia. En el eje de la X tenemos el porcentaje de saturación de bases y en el eje de la Y el pH, ¿sí? A medida que aumenta el porcentaje de saturación de bases, aumenta también el pH. Y por ejemplo, en un 80% de saturación de bases tenemos un pH de mayor a 6 y menor que 7, ¿sí? Entonces, tomando esto como referencia, pueden resolver los problemas que tienen. Y ahora, ¿cómo están para la matemática? ¿Tienen algo al celular, una calculadora, algo a mano? Sí. Bueno, ahora es un problema. En un análisis de los cationes intercambiables del suelo se obtuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Y están los resultados de los cationes intercambiables. Estimar con estos datos la capacidad de intercambio catiónico y la suma de bases del suelo. Los espero. Directamente se coloca con la concentración molar y para la cuenta Sí, las unidades se respetan. Son las se mismas, respetan. digamos. La capacidad de Están intercambio todas en las mismas, se pueden catiónico, usar las mismas. claro, Uy, no tengo la fórmula ahora porque está en la página anterior. No importa, pero O presten sea, porque atención. Que el año pasado me sirvió esto, pero no es muy académico que digamos. El año pasado, ¿qué hice? Me prestó mi madre un velcro negro, era negro en este caso, y le pegué un montón de cachitos de velcro blancos. Entonces, si el complejo de intercambio es el velcro negro, ¿sí? Que se supone el complejo de intercambio tiene muchas cargas negativas, la suma de todas esas cargas negativas es la capacidad de intercambio catiónico, ¿o no? ¿Qué capacidad tiene ese complejo de absorber cationes? ¿Cuál es la capacidad? La suma de las cargas negativas que tenga. ¿En qué se mide eso? Ya se los iba a decir Julio, ya se los explicamos. Se mide en centimoles por kilo de suelo. O, lo pueden llegar a leer en alguna cosa más antigua, miliequivalentes por 100 gramos de suelo, pero el número es el mismo. Se mide la capacidad de intercambio catiónico en centimoles por kilogramo de suelo. ¿Sí? Ahora, eso se hace para calcular la capacidad de intercambio de un suelo, se hace una determinada técnica de laboratorio. Ahora, que me da X valores. Ahí Micaela les mostró unos cuantos valores de capacidad de intercambio que puede ser bueno de un suelo. Si alguien me dice que un suelo tiene capacidad de intercambio 80,
se va pum para afuera a un Serapio porque es un número exagerado. Mica les dio algunos valores de capacidad de intercambio. Desde muy poco hasta 20 y pico, ¿sí? No hay más. Sí, está en la clase de capacidad de intercambio catiónico. Está en la clase. Pero se mide en esto. Ahora, si yo tengo la cantidad de cationes que están acá, sumados, me va a dar, si el suelo está saturado de cationes, sean, ¿sí? La suma de todos esos cationes que están me va a dar una estimación de esa capacidad del suelo de absorberlos. No tengo la capacidad de intercambio medida, pero sí tengo los cationes que están absorbidos. Se los acaba de dar Micaela ahí. ¿Qué harían ustedes para Buscando la estimarla? fórmula. ¿Qué hacen con todos esos? Y hay que Para tener la capacidad de intercambio catiónico, los sumo todos. Bueno, para estimar la capacidad de intercambio catiónico, suman todos esos. Muy bien. Bueno, hagan la cuenta. Ya está. 16 con 2. C-mol por kilogramo. Centimol es de centimol. Centimol. ¿Y el resto? ¿Qué resto? ¿Las personas? Sí, ¿Qué coinciden. dicen el resto? ¿Coinciden? No me encanta eso, Mica. Lucas coincide. 16 con 2. Bien. Ya van 2 contra 15, contra 13. Los demás, ¿qué dicen? Hay alguno que les veo la cara. No quiero preguntarle a uno que no está, porque a ver si no está y ves un papelonardo esto. ¿Y la suma de bases? Ay, me encanta el... Es calcio, magnesio, sodio y potasio. Sí. ¿Cuánto? Entonces 14 con 2. ¿No? ¿Están todos de acuerdo? Sí, 14 con 2. Lucas, ahí hay un pequeño problema. Lucas dijo un 6 con 2 que estaría mal. Tenés que sumar todos para la suma de bases. Calcio, magnesio, sodio y potasio. Chicas, ¿por qué no hay aluminio? No sé, no tendrá aluminio. Está bien, es eso, es porque los suelos de nuestra zona tienen un pequeño contenido de aluminio que es casi despreciable, tiene poco. No es que, por ahí hay, algunos suelos tienen más que otros, pero poco. Si estuviéramos más al norte los mediríamos. Pero, ¿los sumaríamos en la suma de bases intercambiables? No, En este 14 No. con 2. No, lo mío, en la Es acidez. ácido. vamos bien, ahí estamos. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Una Ahora, cosita. sí. ¿La suma de bases me puede dar más de que 16 con 2? No. No, No, pues si no estaría generando bases de no sé dónde estarían. Estoy sumando. Si me diera más que eso, es que algo en el laboratorio hice mal y estoy sumando bases que estaban en la solución del suelo y no intercambiadas. ¿Ya? Que estaban disueltas en la solución. No me puede dar mal, porque más. Es como, ¿sí? Es como si lleno un vaso con más del agua que puede contener. ¿Estamos listos? Bueno, listo, Mica me cayó. Y ahí son los mismos valores que el anterior. Y ahí tienen que estimar bueno, en realidad, sí, el PCI, el porcentaje de saturación de bases y el porcentaje de acidez intercambiable. la fórmula era la suma por 100, no me acuerdo la fórmula, dividido
Es, Atento, atento. ¿El Primero que total? nada, ¿qué tengo que calcular? Primero que nada, ¿qué tengo que calcular para estimar el porcentaje de sodio que es intercambiable? El sodio, está el sodio nada más. No. Pero antes que nada, ¿qué voy a poner en el denominador? La Yo suma dije, de todos. bueno, de la capacidad de intercambio, ¿cuánto es sodio? Claro. que Por ustedes 100. ya la tienen Primero que nada, tengo que calculada. hacer así. Claro, porque es la misma que la anterior, ¿eh? O sea, ya la Claro. tienen calculada. Sigue el Ah, problema. 16 con, 0,2 por 100 dividido 16 con 2. Sí, Si no me acuerdo la fórmula, digo, ¿qué porcentaje de la capacidad de intercambio es sodio? Entonces digo, si 16,2 es el 100, 0,2 es X. Y ahí ya tengo la fórmula. sí, como cualquier Pensándola. porcentaje, como dice Gaby, no es necesario que sepan 12%. nada de memoria. Hola. ¿Cómo, Oscar? 12%. No sé. ¿Cuánto es? 12, ¿Vos que no es? A mí me dio 1,23. 1,23. Capaz que en un... Sí, me corrí el punto nomás. Bueno, atentos con eso, chicos. Atentos con eso. No me hagan, son 95 ustedes. No me hagan revisar uno por uno los ejercicios del examen porque a ver si les clavaron mal la coma. De vuelta, si les digo que pongan con un solo decimal, presten atención a eso. Pues si no, el Moodle les pone mal a los ejercicios. Y nos hacen trabajar mucho. De más. Vamos. ¿Qué otra cosa? Porcentaje eso intercambiable. ¿Están todos de acuerdo? Cric, 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 cric. ¿Cuánto da? Sí, dicen que sí. ¿Y Porcentaje. cuánto da? 1,23. Sí, ¿Cuánto? pero creo que están todas las respuestas juntas, así que tienen que calcular lo otro también. Bueno, pero Mica, ¿vos después se los vas a hacer clasificar o no? No, hoy no, la próxima clase. Porque todavía no lo vieron, ¿no? Claro. Sí lo vieron, No, ¿no? Listo, no dije nada. Bueno, el porcentaje de base, ¿cuánto les da? 87,6. Eran 14,2 por 100 dividido 16,2. A ver. 87,65. 87%. 12,35 dice Lucas que es ¿qué? El porcentaje de bases. No, ¿qué es 12, el de Lucas? acidez intercambiable. Claro. Ay, De qué acidez ansioso, usual. qué ansioso. Estamos preguntando al otro. Bien, Lucas. Claro, y 87 el porcentaje de bases. 87, ¿cuánto? 65. O sea que es ¿cuánto si no quiero decimales? Si no querés qué, Si no queremos decimales en la respuesta. 87,65. 38. Bien, bueno, yo practico por las dudas, para que después no me digan nada, no avisó. Ahí va. Bien. Acá Lucas ya lo había calculado, la acidez. ¿Qué sumaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué cuenta hicieron? Puede ser 100 menos el porcentaje de saturación de bases. Qué canchera, mira. ¿Y si no? El hidrógeno por 100 sobre el SIC. Impecable. Y ahora, no me acuerdo si esto estaba en el video de aguas, me parecía que sí. No sé si quieren verlo ahora, Gaby, o lo dejamos para la próxima cuando demos suelo salino isódico. No, le dejamos para la próxima, me parece, ¿o no? Sí, me parece que sí. Porque estos no tienen... No. Ya me mezclo con qué materias estamos, Mica. Esto lo dimos para la otra. Con la otra materia, sí. Claro, por eso esto lo dejamos y lo vemos para después. Pero ya tienen unos cuantos problemas que pueden hacer. ¿Sí? Acuérdense que nos quedó un problema por explicarles. Lo van a ver después, es lo mismo, es una cuenta. ¿Sí? Bueno, ya practicamos.